Estos días, los católicos en Estados Unidos y en realidad todos los Estados Unidos están viendo un espectáculo trágico, ¿no? Que es no puede ser mejor símbolo de la catástrofe de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos en los Estados Unidos, en el mundo entero, pero en este caso específico de los Estados Unidos, porque en una corte en Filadelfia está siendo acusado eh, un personaje que tuvo un papel enorme en la Iglesia de los Estados Unidos por su fama, su popularidad, su prestigio, y que fue en algún momento el cardenal Theodore McCarrick. El caso de McCarrick, que primero cuando se comprobó el patrón larguísimo durante décadas de abusos sexuales, primero de menores y después de aprovecharse de jóvenes que eran seminaristas con una práctica constante de abusos, ¿no? Y que tenía digamos, un patrón repetido de conductas. Era siempre llevarse a un grupo de seminaristas y llevarse a alguna casa de playa un número de seminaristas que fuera uno más que el número de camas que habían en la casa. Y en consecuencia, obligando a que uno de los seminaristas durmiera con lo que él pedía que llamaran, que fuera con el tío Ted, ¿no? Y era el cardenal Theodore McCarrick. Y se imaginan la situación en la que se encontraba un seminarista que está recién tratando ese sacerdote y un cardenal que lo invita, ¿no? Entonces, ya ven ustedes aquí digamos, la total diferencia y abismo de autoridad, ¿no? El abuso de autoridad, el abuso sexual, y que perdió primero cuando se supo todo esto, perdió el cardenalato y luego fue reducido al estado laical, ¿no? Entonces, resulta que un cardenal que durante décadas fue el más influyente y que además influyó en el inicio del pontificado del Papa Francisco, por ejemplo, en el hecho de que le negaran el cardenalato hasta ahora al arzobispo de Filadelfia. Todos los arzobispos de Filadelfia han sido cardenales, menos el arzobispo Charles Chaput, ¿no? Porque el cardenal Theodore McCarrick, que conocía al cardenal Bergoglio desde antes, porque además McCarrick habla el español, fue el que convenció básicamente al Papa Francisco de que Chaput nunca debería recibir el cardenalato, y nunca lo recibió, y ahí está retirado el arzobispo Chaput, un titán de la renovación espiritual de los Estados Unidos, y que fue constantemente denigrado por el cardenal McCarrick, ¿no? Y resulta que el cardenal McCarrick, que ahora está siendo juzgado y se aparece con un caminador, ¿no? O sea, con uno de esos soportes, ya pasa los 90 años, tiene que vestir de civil, es la primera vez que se lo ve en público porque se retiró a un convento en Kansas, donde básicamente lo obligaron, y ahora tiene que aparecer ante un jurado vestido de civil, a una persona doblada sobre sí misma, una tragedia que es emblema de la situación de la Iglesia en Estados Unidos, por lo menos en la parte que no se ha renovado, ¿no? Pero ¿por qué lo traigo a colación y por qué hablo de aquellos que fueron sus facilitadores? Es porque el cardenal McCarrick prosperó básicamente a través de la estructura del episcopado norteamericano, cuando el episcopado norteamericano era una institución, o sea, la USCCB, la USCCB, ¿no? Cuando la Conferencia Episcopal Norteamericana era una entidad, ahora ya no lo es, y por eso que se van a dar cuenta que todo el progresismo y toda la izquierda la critica, ¿no? Pero que era una organización completamente autónoma que no le interesaba lo que decían los obispos. Y esto se los digo porque cuando está pasando aquí en Estados Unidos, que vemos en la televisión, que vemos las fotografías de este hombre curvado, intimidado, anciano, vestido
mal vestido de civil, que en algún momento fue el cardenal más poderoso de los Estados Unidos y uno de los más poderosos del mundo, porque entre otras cosas era un gran levantador y distribuidor de fondos a distintas iglesias en el tercer mundo, ¿no? Entonces su prestigio era universal. Y al mismo tiempo que pasa esto, ¿no?, con estas imágenes trágicas, y por si acaso, cuando digo trágicas, no es que sienta pesar que él esté enfrentando la justicia, le toca enfrentar la justicia. Y que la enfrente aquí, con esta vergüenza pública, es en última instancia una bendición para él mismo. ¿Por qué? Porque de otra forma, si tendría que pagar las cuentas solo en el cielo. Tendría que pagar sus cuentas, por supuesto, pero tendría que pagarlas solo después del juicio. Y para nosotros los católicos, que sabemos que nuestra vocación es salvarnos, pero que podemos condenarnos, ese pensamiento es terrorífico, ¿no? Así que está bien que represente la justicia, pero la imagen de ver a este hombre, después de lo que fue ante los ojos del mundo y de la iglesia, es trágico, ¿no? Pero al mismo tiempo, como digo, que sucedía esto, una persona que trabajaba en la conferencia del episcopado, en esa época, en los 90s, en la época de la máxima, digamos, el máximo poder del cardenal McCarrick, como después se descubrió y como investigó en su momento nuestra agencia en inglés, Catholic News Agency, le repartía dinero por Pascua y por Navidad a medio mundo en la curia romana, ¿no? Y repartía sobres con 5.000 euros, eso es una buena cantidad de dinero, por si acaso, son como unos 6.000, un poco más de dólares norteamericanos, aunque en esa época estaban igual, ¿no? O sea, como darles 5.000 dólares por Pascua, después otro sobre por Navidad. Y curiosamente, cuando hacía eso, ¿no?, se supo que había un solo cardenal en esa época que devolvía estos sobres, y era el cardenal Ratzinger, ¿no? Se lo digo solamente como nota a pie de página. Pero, siguiendo con esto, con el dinero, con su postura, era una tremenda figura. Y esta persona, que trabajaba en la conferencia episcopal norteamericana en esa época, me decía que el personal de la conferencia episcopal, todos los empleados, toda la burocracia de la conferencia episcopal, constantemente señalaba a McCarrick como el héroe. Tenemos que ser como McCarrick, él dialoga, él no quiere pelearse con los demócratas, no hace del aborto un tema fundamental, él está a favor de la inmigración y todas las cosas que aparecían buenas y que lo hacían popular. O sea, en los funerales de los políticos más importantes, el que era invitado era el cardenal McCarrick, que era el que era invitado constantemente a todos los eventos que eran eventos importantes, ¿no? Importantes incluso de personas conservadoras. Yo he estado en un evento bueno, un evento de sana doctrina, que como se realizó en la capital norteamericana, en Washington, D.C., de donde era arzobispo y cardenal McCarrick, la misa fue celebrada por McCarrick y él adaptaba pues la homilía a la audiencia, ¿no? Entonces, esta persona me decía, y recuerdo cuánto me prejuiciaron en contra de este nuevo obispo que estaba surgiendo en Denver, este nuevo arzobispo que estaba ganando fama básicamente porque, primero, decía la verdad directamente, y segundo, era una persona que constantemente estaba atrayendo y acogiendo en su arquidiócesis, estoy hablando de la arquidiócesis de Denver y estoy hablando del arzobispo Charles Chaput, ¿no?, ya retirado de Filadelfia, porque traía a la arquidiócesis los principales apostolados nuevos. O sea, veía que eran apostolados nuevos y acá está
efectivamente Denver es una rareza en términos de la cantidad de apostolados que hay, siendo que está muy lejos de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Donde están Nueva York, Boston, Baltimore, todas las arquidiócesis ultra importantes, y donde normalmente surgían y se establecían los distintos ministerios nuevos, y todavía lo hace. Pero los que están basados en Denver eran básicamente por la acogida del arzobispo Chaput, que creía y sigue creyendo en el poder de la nueva evangelización, ¿no? Entonces, esta es la situación y esta es la realidad de esa época, ¿no? Todas estas personas, toda esta burocracia, que por si acaso es una burocracia importante, porque la Conferencia Episcopal Norteamericana tiene permiso desde hace mucho tiempo, es como funciona la política norteamericana, para participar como cabildeadores, ¿no? Como lobistas en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Y estas personas de la Conferencia Episcopal son escuchadas con mucha atención. Son personas de múltiples áreas de experiencia, especialmente en el campo de la ayuda social interna e internacional, y en consecuencia tienen mucha influencia política también, ¿no? Entonces, era toda esta burocracia que contribuía no solo a la fama de McCarrick, sino a la difamación de Chaput, ¿no? Porque esta persona, que amiga mía, que después se mudó a Denver, dice que a esta persona le habían introducido tantos prejuicios internos en contra de Chaput cuando escuchaba y tanta admiración por McCarrick, que cuando llegó a Denver tenía prejuicios de cómo iba a ser su experiencia cuando lo encontrara personalmente, ¿no? Y dice que el día que lo vio atendiendo gente en un evento de pastoral juvenil, ¿no? Y cuando lo vio y vio cómo trataba a los jóvenes y cómo los jóvenes lo trataban a él, cayó de rodillas y le besó el anillo, algo que detestaba Chaput, ¿no? Pero Chaput, digamos, originalmente se enojó por este gesto, pues así de grandioso. Él siempre fue un franciscano que creía en la humildad de los ministros de la iglesia, ¿no? En la simplicidad, en la sencillez, pero inmediatamente entendió que esta persona estaba emocionada. Entonces la acogió con una ternura pastoral que dice que inmediatamente en ese segundo le hizo pensar, mira, si esta persona inmediatamente pensó así, pero más que pensar, lo sintió en todo el cuerpo, ¿no? Fue como un shock. Si este es el tipo que esta burocracia odiaba, ¿cómo debe ser el tipo que aman, ¿no? Y en ese entonces McCarrick estaba en la cúspide de su fama y de su popularidad y de su acceso a las autoridades políticas, a las autoridades universales. Las Naciones Unidas le habían pedido que estuviera en una misión para intervenir con China. O sea, estaba metido en misiones internacionales, en misiones políticas, en misiones eclesiales, o fue a Cuba. Era la figura, una de las figuras más destacadas en la iglesia a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto les da a ustedes una idea, hermanos, de los ciegos que pueden ser las personas que se guían por criterios ideológicos y no pastorales, ¿no? Y todos esos que hicieron tanto ruido a favor de McCarrick, que hicieron lobby a favor de McCarrick, que hicieron todo lo posible para desprestigiar a Chaput simplemente porque lo veían como una némesis, y lo era, una némesis de McCarrick, un enemigo, un modelo contrario, un modelo de contraparte. A pesar de que Chaput nunca atacó a McCarrick, nunca jamás.
Pero lo que enseñaba era contrario a todo este catolicismo licuadito con guayaba, ¿no? de McCarrick, ¿no? Entonces, sepamos, hermanos, que al final, ¿quiénes son los héroes en la Iglesia Católica? Son aquellos que probablemente durante su vida no han sido suficientemente apreciados, ¿no? Y que aquellos que permiten, que facilitan, que soportaron el sistema que permitió a McCarrick con su prestigio depredar como el peor de los animales carroñeros, ahora no dan la cara. ¿Por qué no están ahí en el juicio? ¿Por qué no aparecen a apoyarlo, ¿no? Después de que lo habilitaron? No solamente creían en él, lo aplaudían, lo habilitaron. ¿Dónde están? Entonces, el único comentario que quiero dejarles, hermanos, es que hay más culpables en esto de los que aparecen, ¿no? Y sería bueno que esos culpables recibieran lo que les corresponde, no por venganza, sino para la purificación real de la iglesia. Que tengas un buen día.